Muy bien, bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestro mensaje en esta mañana y vamos a ir a la Biblia, al libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan, Evangelio, capítulo 5, versículo 24. También tenemos capítulo 6, versículo 47 y también tenemos primera de Juan 3, 14. Dice así la Biblia: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 6:47 dice estas palabras: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Primera de Juan 3:14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, en esta mañana una vez más, y ahora para pedirte, Señor, la bendición por este mensaje, que tú, Señor, nos bendigas en lo que escuchamos acá, como en lo que pueden luego escuchar a través del internet. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Voy a pedir que cierren la puerta un poquito, porque hay mucho ruido afuera. Lo que traje hoy como mensaje son cambios necesarios. Cambios necesarios. Y en la vida es un constante cambio todos los días. Cambiamos de ropa, cambiamos de trabajo, cambiamos de escuela, de amistades. Y a medida que crecemos va cambiando nuestra forma de pensar también. El ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble. Vemos cómo la tecnología nos está cambiando a todos y nos tenemos que acostumbrar. Cosas por las cuales unos años atrás ninguno de nosotros pensaba usar la tecnología como la estamos usando hoy en día. Pero nos adaptamos a ella. Y va cambiando las cosas y nosotros nos vamos adaptando. Y esos son los nuevos fenómenos sociales que podemos adaptarnos con facilidad. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, hablamos de un cambio significativo en nuestras vidas, y como los 3 versículos que leí, pasamos de muerte a vida. Ahí hay un cambio muy significativo, de condenados a salvados, de la muerte a la vida, de tener nuestra vida perdida, pero hoy con Cristo tenemos un cambio muy significativo. Ahora, ¿será este el único cambio que ocurre en nuestra vida o será el comienzo del proceso de transformación y cambios para mejorar nuestro ser íntegramente? Hay cambios que tenemos que hacer que son necesarios. No podemos quedarnos con eso de ser iguales. Dios tiene que transformar acorde a sus propósitos contigo para cambiarte, y necesita hacer cambios personales en ti. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, también Efesios. Vamos a ir a 4:22. Filipenses primero y luego Efesios. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando conocemos a Cristo empieza un cambio necesario, transformador, convertir al alma, a la vida. En Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Estos 3 versículos nos están dando un esquema de cómo es la transformación de una persona. Dejando la vieja vida, el viejo hombre, ¿sí?, que está viciado conforme a los deseos de este mundo, y vestidos del nuevo hombre, renovados del nuevo hombre. Esos cambios son necesarios para vivir la nueva vida. Ya vamos a tocar otros versículos que nos van a ir dando más claridad sobre el tema que quiero tratar. Pero hay cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. No podemos quedarnos como conocimos a Cristo antes de conocerle, o la vieja vida. ¿Cuáles son los cambios necesarios entonces? Dios tiene que obrar en ti de una manera sobrenatural, así como le pasó a Pedro, de pescador de peces a pescador de hombres, así como a Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y luego fue el misionero, el apóstol Pablo, el cambio necesario. Y esto es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Un cambio radical en nosotros. Cambios necesarios para cumplir el propósito que Dios quiere en tu vida. En Efesios, si lo tienen ahí, que estuvieron en el último versículo, capítulo 2, versículo 1, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese que esa figura que nos encuentra en este versículo 1 nos está dando que era muerto antes, pero ahora tiene vida. Eso es una renovación total. Es un completo cambio. Antes estaba condenado, perdido, no tenía futuro, no tenía esperanza. Mi sentencia es que yo no creí en Cristo como mi Salvador, yo no entregué mi vida a Cristo y tengo una sentencia. ¿Cuál es la sentencia para los que no creen? Están condenados. Y es el infierno. Para los que creen, un cambio absoluto de condenados a salvados. Y para los que creen, les está esperando la eternidad con el Señor. Vamos a ver algunos versículos más. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Vamos a ver algunos versículos que nos traen cuáles son los cambios necesarios que deben ocurrir en nosotros. Fíjense lo que dice este versículo, qué claro que te está hablando. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? No es el hombre espiritual. Cuando la palabra dice hombre, abarca todo, ¿no? No tiene que decir hombres y mujeres. Como ahora aclaran en los comentarios de la gente, hombres y mujeres, niños y niñas. Bueno, la Biblia ya está incluyendo a la persona, ¿no? Natural, el hombre que no tiene a Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Esta semana tuve la ventaja de hablar con una persona, digo ventaja, oportunidad, vamos a decir. Y esa persona me nombró a un teleevangelista. Yo le dije mi opinión sobre ese teleevangelista que de pastor no tiene nada, es más bien una persona que está, me olvido la palabra, está promocionando, no, bueno, me olvidé la palabra, perdón, a veces me olvido de algunas palabras. Esa persona es una persona que lo que te da es, me olvidé la palabra, a veces ayúdenme a ver si... Motivación. ¿Lo qué? Motivación. Motivador, muy bien, Lucas.
No fue con Lucas que hablé. Le dije, esa persona es un motivador, no es un pastor. Y muchas veces cometemos el error de escuchar a los motivadores que nos traen buenos mensajes. Porque no te van a hablar nunca de que eres un pecador que necesitas a Cristo y arrepentirte de tu pecado. Más bien te van a decir que te ames a ti, que te cuides a ti, que pienses en ti, que tú eres lo más importante que existe. Escuchamos esas palabras, ¿no? Consejeros, psicólogos, todos le van a decir esa palabra, pero esa no es la palabra bíblica. La palabra bíblica dice que somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados porque si no estaremos condenados. ¿Qué tiene que ocurrir entonces bíblicamente? Una transformación, una conversión. Tiene que haber cambios. Si no hay cambio, no hay vida eterna. Y lamentablemente millones de personas que escuchan estas cosas y no hacen nada para modificarlo. Otro pasaje está en Juan, capítulo 3, y ya lo conocemos muy de cerca, pero vamos a leerlo. Juan 3, versículo 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Acá Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que cambiar. Si no cambias, estás condenado. Escuchen, Nicodemo no era cualquier israelita. Nicodemo era un maestro. Nicodemo era un religioso. Nicodemo sabía las escrituras del Antiguo Testamento. Lógicamente no estaba escrito en el Nuevo Testamento. Y él va y le dice, sabemos que vienes de Dios, pero ¿cómo puedo tener la vida eterna? Y el mensaje de Cristo fue claro. Tienes que hacer cambios necesarios. No te puedes quedar como estás, porque si no, tienes condenación. De la teología cristiana, de la perspectiva de la teología cristiana, la noción de espiritualidad no se entiende como algo material, sino que es una dimensión espiritual, no se ve. Así lo dijo el Señor en el versículo 8 que acabamos de leer, 3:8. Tú no sabes de dónde viene el viento ni a dónde va, así todo el que es nacido del Espíritu. No se ve, eso se percibe. Tú el viento no lo ves, pero seguramente si te pones de una orientación norte, que el viento está viniendo de esa orientación, tú dices, este viento del norte. O al este viento del este. O del otro lado. Y tú percibes de dónde viene, pero no lo ves. Y así es todo aquel que es del Espíritu de Dios. Mira lo que hizo Job. Dijo estas palabras, 33:4 de Job. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que por medio del Espíritu de Dios emana la vida, tenemos la vida eterna por el Espíritu de Dios. Y a su vez el resultado es la eternidad. Lo otro es negativo, lo otro es oposición. Si no estamos en Cristo, estamos condenados. Así que las cualidades y los recursos espirituales es el perdón, la reconciliación, el aprecio, la gratitud, difundir la esperanza, practicar la hospitalidad, la humildad, defender la justicia. ¿Y quién hace todos esos cambios en nosotros? Si eso no viene en el paquete. Nosotros nacemos con otras cosas. La naturaleza humana es otra cosa. ¿Y quién hace esos cambios? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Dios. ¿A través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? Entonces, si nosotros no permitimos que haya cambios en nosotros y nos arraigamos a la naturaleza pecaminosa,
ahí tenemos la condenación. El Espíritu Santo puede guiarnos a tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Se le conoce en la palabra como el Consolador y puede calmar nuestros temores, llenarnos de esperanza, y por medio de su poder somos santificados. Pero primero tenemos que arrepentirnos. Tiene que haber una decisión personal, tiene que haber una disposición personal de arrepentirnos primero y luego recibir las ordenanzas del Señor personalmente. Es así que Él cambia nuestra posición. En Efesios 4:28, Efesios 4:28, ¿qué es necesario hacer, no? 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, no hurte más. O sea, que tuvo una transformación. Podríamos ponerle, en vez de hurtar, podríamos ponerle otra cosa, ¿no? Igualmente continúa el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es la palabra corrompida? Las malas palabras. Y si hacíamos o practicamos la mala palabra, ahora convertidos, son los cambios necesarios. Ya nosotros no debemos hablar de esa forma. Ya no debemos practicar lo que practicábamos antes. O sea que hubo un cambio de actitud de parte nuestra. Esto refiere implícitamente a un proceso de formación y la consideración de las características de la relación que se establece entre la actitud y la conducta. ¿Qué provoca ese cambio de actitud? Ojo que los cambios no sean temporales, por un rato. El cambio debe ser definitivo. Otro motivo por el que las personas cambian de actitud puede ser, y esto es muy claro, puede haber una crisis, puede haber un acontecimiento como un accidente, o una separación, o el fallecimiento de un familiar, o la superación de una enfermedad grave, y muchas personas cambian su actitud ante la vida. Ahí muchos han cambiado. Decimos nosotros, los siervos del Señor, las siervas, que es un buen momento para hablarle de Cristo a una persona que está pasando una crisis, para ayudarlo a salir y para entender que no debe continuar en el mismo círculo, sino tratar de cambiar. Y ahí esa persona puede tomar decisiones. Por ejemplo, una persona que estuvo muy enferma, al borde de la muerte, puede tomar la decisión de decir, bueno, mi cambio de actitud es agradar al Señor ahora, servir al Señor con toda mi vida y mi corazón. Posiblemente sea esa decisión que está tomando. O hay, como dije en la lista, diferentes crisis. Crisis que pasan en la vida de una persona, acontecimientos terribles. Puede haber accidentes, como puede haber separaciones, como puede haber fallecimiento, o en fin. Puede ser desarrollo personal. Cuando alguien no se conforma con sus cualidades y quiere una mejor versión, comienza a hacer cambios en su vida. Todo cambio comienza internamente y luego va cambiando externamente. Cambia sus intereses, ya no son los mismos. Y aquí podemos agregar que el creyente cambia sus intereses mundanos por intereses cristianos. Y ahí va entregándole al Señor. Ya no tengo que practicar más esto, tengo que dejarlo al Señor. Estos días miércoles que estamos tratando sobre eso, esa transformación, esos cambios necesarios en nuestra vida.
Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 8, Mateo 8, versículo 18. Ahí tenemos 4 versículos para leer, así que si quieren, acompáñenme. Mateo 8, 18, 8, 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí Jesús le estaba dando los cambios sociales. El cambio que él enseña a Jesús tiene que cambiar. Ahora, el precio de seguir a Cristo era bastante alto, ¿no? Si tú te fijas, lo que el Señor le está pidiendo a ellos es mucho. Ese escriba que vino sería una persona de una posición medianamente bien, tenía sus beneficios, tendría su casa, tendría su vida espiritual, en fin. Pero el Señor, ¿qué le dijo? No tengo donde recostar mi cabeza. Y ustedes saben la historia del Señor Jesús. Él no tuvo hogar personal, no se compró una casa, no se edificó nada. Él estaba en la casa de los demás, iba a la casa de Pedro, iba a la casa de la gente, iba a diferentes ciudades y se hospedaba en la casa de quien le diera hospedaje. Esa es la vida que voy a llevar, dijo Jesús. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a pasar necesidades? ¿Estás dispuesto a sufrir por mí? Y el otro le dijo: permíteme que entierre a mi padre primero. Y el Señor le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La costumbre de aquellos tiempos era que la gente se responsabilizaba de sus padres hasta que fallecieran. Hoy día no es lo mismo, ¿no? Pero la cultura israelita, y creo que la practican hasta el día de hoy, los ancianos eran bien cuidados con la familia. La responsabilidad de hijo lo llevaba: mi padre está vivo todavía, no puedo dejarlo, tengo que cuidarlo. Y Jesús te le dice: bueno, cuando tu papá fallezca, vení y seguime. No, no le dijo eso. Le dijo: ven, sígueme, deja que los muertos se entierren a los muertos. O sea, es una palabra muy fuerte la que el Señor le estaba pidiendo a los discípulos. Le estaba pidiendo: dejan todo para mí. Hay una frase que dice: todo cambio genera una resistencia. Todo cambio genera una resistencia. Yo pienso que nosotros los uruguayos somos muy resistentes a los cambios. En todas las áreas, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Los cambios nos producen estrés. Muy moderna esa frase. Antes no se hablaba de estrés, ahora sí se habla. Pero no podemos aspirar a mejorar. No creas que vas a avanzar en tu vida espiritual haciendo siempre lo mismo y actuando igual. Lo que está sucediendo en la vida está necesariamente atado a los cambios que debes hacer. Cambios necesarios. Y hay una frase que la repetimos mucho: si quieres resultados diferentes, cambia la semilla o no hagas siempre lo mismo. Tienes que cambiar. Dice que Albert Einstein dijo: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. No sabemos si él lo dijo, pero esa frase está en los libros. Lo vuelvo a repetir: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. La iglesia, con la Biblia en la mano, tiene que entrar en diálogo con la sociedad, tomar conciencia de la realidad, ofrecer alternativas, esperanza creíble para esta sociedad decaída. Es muy importante introducirnos en eso, ¿no?
meternos en eso. La iglesia debe ser una iglesia que está pendiente de lo que pasa a su alrededor, cambiando la manera que entendemos nosotros. Dar el Evangelio de Cristo debe estar comprometido con la sociedad en los ámbitos de cambio social. Lamentablemente los centros educativos no les permite hablar de las cosas espirituales, o las entidades públicas, o las instituciones. Pero tenemos que tener buenos testimonios. La iglesia es un lugar para el cambio personal, la conversión, el fortalecimiento espiritual. Pero ¿sabe? El cambio social se hace en la vida diaria, cotidiana, no acá dentro de la iglesia sola. Acá puede haber un impulso, acá puede haber un mensaje. Necesitas cambiar, necesitas tener otra manera de vivir. Necesitas dar el Evangelio, fortalecer a las instituciones donde tú estás. En los centros de ocio, en el trabajo, en la sociedad, en general, incluyendo nuestro hogar, debe haber cambios necesarios. Si hacemos lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes. Seguiremos con los mismos resultados. Debemos defender los valores cristianos que son, a fin de cuentas, los valores sociales. Lo que nosotros creemos realmente. Una persona, y les había contado un poquito que hablé con una persona cuestionándome a mí como pastor. Las iglesias y los pastores, yo no quiero saber nada. Pero me gusta este teleevangelista. Ese teleevangelista no te confronta con el pecado. Te habla muy dulce, muy bien. Tiene una voz muy seductora, diría yo. Una de las cosas que me quedé pensando estos días era esto. Qué claro que no era el único, era su esposa, los hijos, todos estaban escuchando a eso, viviendo en diferentes lugares, pero están todos fascinados. Hoy, dentro de pocos días, lo van a tener ahí en la tela, ya saben quién es. Y van a ir a escucharlo. Una de las cosas que pensé es, están siguiendo al hombre. Sí, Dante Gebel, así ya se saca la idea de la cabeza. Están siguiendo un hombre. Ninguno de los cuatro me dijo, estoy siguiendo a Cristo. Gracias al mensaje que escuché de un predicador, de un pastor, conocí a Jesús como mi Salvador personal. ¿A quién tenemos que seguir nosotros? ¿A los hombres o a Cristo? ¿Seguíamos a Pablo? ¿Seguíamos a Pedro? No dijo el mismo Pablo, algunos son de este, no digan que son de fulano y de mengano, somos de Cristo. No podemos decir, soy de este pastor, esta persona, este televangelista, no. Somos de Cristo. Mi papá tenía una manera de siempre darnos el mensaje, lo compartía con uno de mis hijos ayer. Mi padre hacía la señal, hacía al público y a Dios. Decía, yo no soy nadie, yo soy un vehículo nomás. Usted encuéntrese con el Señor. Los pastores no somos nada, no tenemos valor ni tenemos tampoco los milagros y la vida convertida, no. Somos unos hermanos más que ustedes, somos hermanos mayores, que hoy tenemos una posición, mañana esta posición puede cambiar. Pero la idea ¿cuál es? Usted, cristiano, evangelista, creyente, cuando usted esté frente a alguien, muéstrele a Jesús como su Salvador personal, no se muestre así. Usted puede ser muy convincente y tener buen dialecto y convencer a la gente, pero usted trate de que no sea usted. Yo no soy nadie, dígalo una y otra vez, yo no soy nadie, Señor. Me humillo delante de ti porque yo no soy nadie, soy solamente un obrero tuyo. Nosotros si nos movilizamos a los pecadores, estamos frente a los pecadores, a los perdidos, tenemos que señalar el cielo y decir, ahí está tu Salvador, mi Salvador, puede ser tu Salvador también.
En Romanos 8:28 sabemos lo que dice, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Así que todos los cambios que Dios hace y tiene que hacer en ti es para hacerte crecer. Y si estás en este proceso, te llegas a sentir en algún momento desanimado, Él estará allí para consolarte y animarte. Tampoco debes cortar ese proceso, déjalo finalizado. Hay procesos que lleva tiempo. Leímos un versículo, lo que Cristo comenzó en nosotros, lo terminará, lo finalizará. En Marcos capítulo 10 hay una escena de una persona que vino a Cristo también pidiéndole la vida eterna. Marcos 10, 17. Conocemos esta historia. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. El joven rico no quiso cambiar su actitud. ¿Es que Jesús está pidiendo a todas las personas que tengan algo que lo vendan y lo den a los pobres? No. Jesús conocía el corazón de ese joven y le dio las reglas de la ley, los mandamientos, y él dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Bueno, hay algo que no estás haciendo. Estás aferrado a las riquezas. Tu amor por la plata es mucho más grande que amarme a mí. Algo así tendría que decirle el Señor, ¿no? No se lo dijo en esas palabras. Desglosando un poquito el pensamiento de Cristo, llegamos a esta conclusión. El joven rico estaba tan aferrado a su riqueza que se olvidó de lo que es el mandamiento bíblico, como dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, bueno, este es más parecido, estamos hablando del mismo tema, ¿no? Le dijo Jesús: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y le dijo a otro: sígueme. Él dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de lo que está en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué estaba tratando de decirle el Señor? Perdón que reiteré el pasaje. Deja las comodidades y sígueme. Le está diciendo: deja la familia, deja todo y sígueme. Dejar esa aceptación social, dejar lo que los demás pueden estar pensando de uno mismo. Voy a buscar en Lucas 6, versículo 22. Lucas 6, 22.
Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Dejad la aceptación social. No te van a querer. Bueno, esta semana, como les estaba contando, de frente nomás, nadie me lo mandó decir por una carta ni por un WhatsApp. Me lo dijeron de frente. No queremos saber nada con los pastores. Las iglesias y los pastores están en mal crédito. Tienen un mal crédito. Bueno, la Biblia lo dice. No estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos dentro de la voluntad del Señor. Los cambios necesarios en la vida cristiana incluyen un cambio de mentalidad, de corazón, habiendo arrepentido, crecer en la fe, en la práctica de la palabra de Dios, una transformación interior y exterior que se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo. No son por cursos, no son por una manera metódica. La manera de dejar el pecado es la manera que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, trabaja en tu corazón. Y esto se logra a través de la práctica en la fe, a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, la búsqueda de la voluntad de Dios, la práctica del amor. Si no pasa eso, no hay un cambio necesario de nuestra vida. Así que esos cambios fundamentales como el arrepentimiento es un cambio de mente, de corazón. ¿Qué implica el arrepentimiento? ¿Por qué se predicaba el arrepentimiento en los tiempos de Cristo? Arrepentido, decía Juan el Bautista, y bautícese para lograr la salvación. Adoptar un nuevo estilo de vida. Y este es el punto de partida de la vida cristiana. No es por renovación mental, porque alguien te habló de lo lindo que eres y lo bueno que eres y de lo que tú esperas de ti mismo y que te ames a ti, que te pases la mano diciendo pobrecito de mí, compadeciéndote de ti. No. ¿Dónde arranca la vida cristiana? Arrepintiéndose, confesando nuestros pecados, dejando que Cristo transforme nuestra vida. Y ahí, podríamos decir, se está utilizando la fe en Cristo, la fe en el Señor, la confianza en el Señor y en las promesas. Y eso tiene que ser una convicción personal, provocada y practicada diariamente. Es como se fortalece la vida cristiana. Si yo conozco la Biblia y sé lo que dice la Biblia, pero no la quiero practicar, esto es un asunto de una muerte súbita espiritual. Porque lo que tengo es un pensamiento, pero no una práctica. Es como si aprendiéramos algo, algún oficio, alguna técnica, pero no la ponemos en práctica. ¿De qué nos sirve? De nada. Sí, yo sé hacer esto, pero no lo hago. Yo sé vivir la vida cristiana, pero no lo hago. Yo sé lo que Dios espera de mí, pero no lo hago. ¿De qué me sirve? Tiene que haber una transformación, hermanos, interior. Y aquí entramos a la santificación. El miércoles comenzamos la clase de la santificación, de la separación, de la santidad, de ser santos. Todas esas 4 palabras dicen lo mismo. Estamos hablando de separarnos para la gloria de Dios. Y eso es un proceso de que el Espíritu Santo nos moldea gradualmente para ser más como Cristo. Y esto implica una transformación primero de la mente, las emociones, la voluntad y las acciones. En la mente mía meto la palabra de Dios. Luego empieza una transformación. Ya sé lo que tengo que hacer. Y empiezo a cambiar. Y empiezo a transformarme. Y empiezo a practicarla.
Y luego va a llegar el momento en que nosotros vamos a tener la voluntad de hacer lo que dice la Biblia, y esto implica entonces una manifestación con acciones. Completamos el ciclo. ¿Dónde empezó el ciclo? Recién lo dije, arrepentimiento, con fe en Cristo, y luego empieza esa transformación al conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la práctica para el cambio? La oración. Tú dirás otra vez, pastor, diciéndome que yo ore. Bueno, te lo voy a decir hasta el cansancio. Si tú no oras, decía alguien que he escuchado, si tú no oras, no prediques. Porque es raro, ¿no? Si no oro, voy a traer una predicación. La predicación tiene primero empezar por acá, por cada uno de los siervos, para que luego podamos transmitirla. Si no empieza por ahí, estamos mintiendo. Tiene que haber un cambio de transformación. Así que la oración es importante. La comunicación con el Señor es importante. Porque si yo no tengo un diálogo constante con Dios, para mantenerme conectado con Él, yo no puedo ser sensible a lo que Él me va a decir. Puedes decir tú una y otra vez, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Ahora vas a orar dentro de 15 días por lo mismo. O dentro de un mes por lo mismo. ¿Sabes? Dios no te va a mandar escrito en un papelito lo que tienes que hacer. Él va imponiendo en tu corazón lo que Él quiere que tú hagas. Donde quiere que trabajes, cómo quiere que lo hagas. Va moldeando tu pensamiento. Y para escuchar la voz de Dios, ¿dónde la escuchamos? ¿En dónde? ¿Qué abrimos? La Biblia. No abrimos libros de autoayuda. Abrimos la Biblia. Sí, pero la Biblia no me habla clarito lo que yo quiero. Bueno, no te lo voy a decir en las palabras de hoy día, después de 2000 años compilada la Biblia, pero sí te va a ir guiando a los pasos que tienes que dar. Hombre, mujer, empleado, patrón, hijo, padre, siervo, lo que sea. Él te va a hablar a través de la Biblia. Y la cosa más importante, lo que estás escuchando, practícalo. ¿Viste el proceso que te fui marcando? ¿Cómo hago yo cambios necesarios? Entonces, vamos a repasar un poquito. Primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para entrar en la vida eterna. Tenemos que confiar en el Señor y tiene que haber una transformación interior para conocer la voluntad de Dios y luego practicarla. Ahí vamos a tener un cambio de actitud, de afecto, y cultivamos atributos como la bondad, la gratitud, el amor, y deja de lado el pecado. Ese proceso es un proceso que lleva tiempo. Escuchaba a una persona el otro día y decía, hay procesos en la vida en todas las áreas. Por ejemplo, si yo quiero tener una casa, ¿mañana ya la voy a tener? ¿Cuál es el proceso? Tengo que comprar un lugar, ya sea una casa edificada o un terreno pelado, y de ahí va a empezar un proceso de construcción. Porque no vamos a tener al otro día, por más dinero que tengamos, no hay una casa instantánea. Tiene que haber un proceso. Si tú quieres tener un oficio, tienes que estudiar y va a haber un proceso. Y ese proceso lleva tiempo. Y en todas las áreas de la vida, todo tiene proceso. Hay personas que se ponen impacientes y dicen, yo no quiero el proceso. Algunos de ustedes, por ejemplo, ya lo han dicho en otras oportunidades, si van a leer un libro, ¿leen primero el final, cómo termina la historia, o arrancan la primera página? No le voy a pedir que levanten la mano quien hace eso. O están leyendo una novela, yo quiero saber cómo termina esta historia. Ya no tiene gracia el proceso, ¿no? Hay un proceso del escritor
que llevó adelante y empezó con una introducción, llevó sus puntos, para luego hacer una conclusión y ahí termina el libro. Pero eso lleva tiempo, primero para el que lo compiló y lo escribió, como para el que lo está leyendo. ¿A qué llevo todos estos ejemplos? A la vida cristiana. Cuando usted arranca la vida cristiana, empieza en hoja en blanco. Y ahora empieza el proceso de transformación. Y usted está escribiendo, y muchas veces, lamentablemente, borrando, porque tiene que arrancar de vuelta, porque se equivocó, porque el proceso se trancó, porque no supo bien hacer bien las cosas, tiene que arrancar de vuelta. Y muchas veces no entendemos ese proceso. Pero tenemos que estar en las manos del Señor para que ese proceso ocurra. No va a pasar de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere atención suya primero. No de Dios, suya. ¿Cuántos empiezan una dieta y la dejan ahí nomás en la segunda o tercera clase? ¿Cuántos van a un gimnasio o a una piscina? Y después ya no van más. Pero sí quieren estar delgados, quieren estar flacos, quieren estar bien físicamente, quieren estar con sus huesos bien. Pero no se internaron en el proceso. No, lo dejaron por la mitad. O empezó un curso y lo dejó por la mitad. Y muchas veces los ministerios pasa lo mismo. Empiezan y lo dejan por la mitad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El proceso requiere sacrificio. Y ahí es donde no nos gusta, ¿no? En la dieta te sacaron la sal, te sacaron esto, aquello. No comas esto, no comas aquello. En la vida cristiana te dicen, no, esto no entreveres con esto. Pero todo cambio necesita sacrificio, dejar atrás viejos hábitos o comportamientos, o le voy a agregar testarudez, porque las cosas se hacen a mi manera y si no, no se hace. Hace un poco de tiempo les prediqué sobre a mi manera, ¿no? No es a nuestra manera, es a la manera que Cristo nos impone. Y esto va a afectar todas las áreas de tu vida, porque las transformaciones abarcan desde el ser interior, incluyendo la vida personal, familiar, social, y se manifiestan decisiones y actitudes. ¿Qué debe cambiar en mi vida para ser como Cristo? Para ser como Cristo necesitamos limpiarnos, santificarnos, purificarnos, como dice la palabra de Dios, seguir el ejemplo de Jesús, de decir no al pecado, no a la naturaleza pecaminosa. Y en la palabra de Dios nos habla sobre esos cambios que necesitamos. Y cuando enfrentamos esos cambios en nuestra vida, en tiempos de cambios solemos sentir miedo o ansiedad porque no estamos seguros de lo que va a suceder, no estamos seguros de cómo va a terminar nuestra historia, si dejamos de hacer algo que nos satisface o nos sentimos bien. ¿Qué se necesita para cambiar según la palabra de Dios? La primera cosa es dejar la vieja vida. Quitarse como lo haríamos con la ropa sucia, para ponernos ropa limpia. Ese es un cambio. Ese cambio es necesario. Si tenemos nuestra ropa sucia, la palabra de Dios nos dice que se quita y se deja a un lado el antiguo yo, lo que éramos antes que Cristo nos salve. Voy a leerles 7 características de una vida transformada. Son el título nomás, no voy a entrar al detalle. La excelencia moral, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto, el amor hacia los
Son los pasos de una vida transformada. Y cuando Dios llega, todo cambia. Cuando entregamos el control de nuestra vida a Dios, todo cambia. Los cielos se abren sobre nosotros. La paz nos vuelve a inundar. Nuestros rostros vuelven a brillar. El Espíritu Santo derrama su espíritu sobrenatural sobre nosotros. Y todo cambia. Esa es la mejor manera de entender esos cambios necesarios, porque la vida son constantes cambios. Todos los días nos cambiamos. Y cuando llegamos a los pies de Cristo ocurre un cambio significativo en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en Cristo. Qué bueno que es el Señor cuando Él habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Un momentito que ya voy a continuar con una meditación. Se me traspapeló un poquito acá, pero ya lo tengo. Esos cambios necesarios nos va a tocar de igual forma renunciar a cosas que para ti eran preciadas. Pero si tú deseas agradar a Dios, Él te va a colmar de tantas bendiciones que lo que dejaste atrás será un recuerdo solo de lo que eras. Y serás una persona llena del poder de Dios. Estamos hablando de los cambios necesarios. Cuando Dios llega a nuestra vida, Él empieza a transformar nuestro corazón. Eso que antes era duro como la piedra, dice, ahora lo han convertido en un corazón sensible. El carácter áspero lo suavizó. Los vicios le han ayudado a dejarlo. Las debilidades ahora son fortalezas. Y esto es solo el principio de lo que Dios hará en ti. Hablamos de procesos, hablamos de cambios necesarios, hablamos de cómo hacerlo, cómo llegar a transformar nuestra vida, pero todo se hace con Dios. Solo no. Sin el Señor tú no vas a tener ninguna transformación. Toda cuestión de que alguien te aconseje, pueden ser ajustes necesarios, sugerencias, pero no te olvides que en la palabra del Señor nos habla que vamos a Él para hacer los cambios necesarios a nuestra vida. Necesitas cambiar ya. Y ese comportamiento tuyo te va a llevar a un buen puerto. Es lo que Dios está esperando de tu vida. Algunas frases que dije en el mensaje fue: si quieres resultados diferentes, cambia tu semilla o tu actitud. ¿Quieres que las cosas vayan mejor? ¿Quieres agradar al Señor? ¿Estás esperando la vida eterna? ¿Qué debes hacer? Hablamos del cambio necesario. No podemos seguir como hasta ahora si no tenemos el triunfo en nuestra vida espiritual. Si el yo no está muerto, si el mundo nos atrae más que Dios, si Satanás influyó en nuestros pensamientos y nosotros lo permitimos. Y eso entonces nos lleva a un nivel espiritual muy bajo, de un porcentaje casi a la tierra. Pero necesitamos crecer en Cristo. Y para hacerlo necesitamos hacer cambios necesarios ya. Así que disponte hoy mismo. No empiece como las dietas dicen que empiezan el lunes, ¿no? ¿Quién dijo eso? Porque así comemos bien el domingo. Entonces los lunes que arrancamos la dieta. Pero el lunes llega y la dieta nunca llega. Bueno, no te dispongas a empezar mañana lo que puedes hacer en este momento. Y en este momento lo que dice Dios, que para que haya cambio en tu vida, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber entrega al Señor, tienes que dejar que Cristo entre en tu corazón y en tu vida y te haga lo que Él quiere que seas. Un hijo, una hija
un siervo, una sierva, un servidor del Señor, pero para eso debes entregar tus armas, tu defensa. No, yo no voy a cambiar, yo soy así, yo pienso así, yo voy a practicar lo que yo creo. Bueno, en fin, cuando nosotros ponemos a nosotros primero, Dios no va a obrar en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, es Dios que va a obrar y la recompensa será eterna. Amén. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta mañana, te agradecemos por tu palabra y pedimos, Señor, que aquellos que necesitan hacer esos cambios, los puedan hacer. Esos cambios necesarios, esa transformación, ese cambio de mentalidad, cambio de actitud, cambio de pensamiento, que sea 100% como tú quieres. Y para eso tenemos que rendirnos a tus pies, humillarnos delante de tu presencia y reconocer que tú eres el que nos manda, tú eres el que has comprado con tu sangre preciosa nuestras vidas y te debemos la honra y la gloria en todo momento. Bendice, Padre, a esta congregación y a los que van a escuchar el mensaje seguramente en otro momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.